Bueno, hola, buenas tardes a todos. Empezamos este webinar. Bienvenidos al webinar que lleva como título Herramientas y habilidades básicas para ser profesionales en SIC y que nos va a ofrecer Víctor Olaya. Antes de dar paso a Víctor, quisiera comentaros que este webinar lo organizamos desde el programa de Máster en SIC, Unigis Girona, que organizamos en colaboración con la Asociación Unigis Internacional y en el marco de lo que venimos denominando las U-Lectures, que son esta serie de seminarios abiertos que llevamos a cabo conjuntamente. Yo me presento, soy Rosa Olivella, soy gestora de proyectos en el Servicio de SIC y Teledetección, el SICTE, de la Universidad de Girona. Desde el SICTE somos uno de los socios de la Asociación Unigis Internacional y bajo este paraguas y la propia Universidad de Girona somos los responsables en España de organizar el programa Unigis Girona de formación online de máster y posgrados en SIC y del que soy la coordinadora académica. El programa cuenta con 2 itinerarios de especialización, el de análisis espacial y de geoinformática y programación SIC. Bueno, pues bien, este seminario viene a propósito de completar un poco la formación que ofrecemos a nuestros estudiantes y, por tanto, buscamos aquellos temas, aquellos aspectos que creemos que les pueden interesar. Y en esta ocasión hemos invitado a Víctor Olaya, a quien muchos ya conoceréis si sois habituales de eventos de SIC Libre, pero que os doy un poco más de detalles. Víctor es ingeniero de montes, ha dedicado su carrera profesional al desarrollo de aplicaciones sobre diversos SIC, especialmente relacionadas con el análisis de datos espaciales. Es un defensor de la cultura libre y es el creador y desarrollador principal del framework de geoprocesamientos de QGIS. También ha escrito el primer libro libre de sistemas de información geográfica con más de 900 páginas sobre los fundamentos de los SIC y del que ya existe una versión más reducida sobre introducción a los SIC, también traducida al inglés. Bueno, como veis, Víctor tiene una destacada carrera profesional en torno a los SIC, al mismo tiempo que, desde nuestro punto de vista, tiene una fantástica capacidad de reflexión que hemos podido constatar en diversos eventos que lo hemos podido escuchar. Y es por eso que creímos enseguida que era la persona indicada para que nos compartiera su punto de vista acerca de aquellas habilidades profesionales que a menudo no están directamente relacionadas con los SIC, pero que debemos tener en cuenta incorporar como valor añadido en nuestras mochilas profesionales en SIC. Pues enseguida le doy paso. Antes, pero os quisiera comentar que la sesión tendrá una duración de unos 30 minutos. Si queréis, y a lo largo de toda la sesión, podéis dejar vuestras preguntas por escrito en el panel que tenéis a vuestra disposición, que lleva como título Questions o Preguntas, según en qué idioma lo tengáis. Pero eso sí, no será hasta finalizar la charla que las comentaremos para que Víctor las pueda responder. Finalmente, os comento que el webinar se está grabando y que lo podréis tener disponible para consultar poco después de finalizarlo. Bueno, pues ahora sí, doy paso a Víctor y a su presentación, cuando quieras. Hola, Rosa, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, a la organización y gracias a todo el mundo que está ahí escuchando, que veo que son bastantes asistentes, con lo cual, pues, una alegría ver que hay gente interesada. Bueno, la charla va a ser en general bastante sencilla. He intentado que sea una charla bastante genérica, sin entrar en muchos detalles, porque yo creo que esas herramientas y habilidades, como vais a poder constatar a lo largo de la charla, lo que yo considero que realmente son fundamentales e importantes, pues son cosas más bien básicas, son unas cosas genéricas que yo creo que es mucho mejor centrarse en esas cosas que en otro tipo de asuntos más técnicos, más peculiares, más particulares, ¿no? Entonces, mi idea es un poco contaros lo que yo creo que debería fortalecerse para ser un buen profesional en este ámbito del SIC, tanto si os dedicáis a analizar datos, como a preparar datos, como a elaborar proyectos que usen SIC, también, aunque no es el enfoque principal que da la charla, pero también si sois desarrolladores de SIC, como lo soy yo. En general, las habilidades que hay que tener en el mundo de SIC, yo creo que un poco valen para todo, independientemente de en qué área se vaya uno a centrar o no. ¿Vale? Lo primero es definir, bueno, ¿qué es eso de ser un buen profesional en SIC, ¿no? Estas ideas que yo voy a contar, ¿hacia qué van encaminadas? ¿Qué es lo que yo pretendo que aquel que siga un poco estos consejos que voy a dar, pues logre como profesional de SIC? Pues básicamente son dos. Por una parte la eficiencia y por otra la calidad. Es decir,
que si vais a trabajar haciendo mapas o analizando datos, pues que vuestros resultados, el fruto de ese trabajo que hacéis, sea de la mejor calidad posible, sirva de la mejor manera posible, y sea correcto y sea adecuado, y aquellos que luego lo utilicen, pues saquen lo más posible de ello. Y por otra parte, la eficiencia. Yo creo que es importante en este entorno y en el mundo en que vivimos, pues ser capaz de hacer las cosas de un modo eficiente, rápido y ser eficaces, ¿no? A veces hay gente que es capaz de hacer cosas de gran calidad, pero no de una manera eficiente. A veces hay gente que hace cosas de manera eficiente, pero bueno, la calidad no es la que debiera ser. Y no me refiero a gente que a lo mejor el ser eficiente es atajar o hacer chapucillas, sino gente que realmente hace cosas creyendo que están bien, es capaz de hacerlas de una manera eficiente porque maneja bien las herramientas, pero luego la calidad pues no es la suficiente o se podría mejorar, ¿no? Bueno, pues esos consejos que yo voy a dar son los que yo creo que serían deseables que tuviera un profesional de SIG para ser capaz de hacer un trabajo de calidad y hacerlo de una manera eficaz y eficiente, ¿vale? ¿En qué baso un poco estas ideas sencillas que os voy a contar? Bueno, lo primero en mi experiencia y mi desarrollo personal, es decir, qué es lo que yo creo de todas las competencias que he ido adquiriendo, todas las cosas que he ido estudiando, todo lo que he ido viendo, qué es lo que creo que me ha hecho más eficiente o que ha mejorado más la calidad de mi trabajo, ¿no? Hay otras cosas que a lo mejor también las he trabajado, también las he estudiado, pero me parece que me hayan aportado tanto, ¿no? Entonces, lo que yo creo más importante es lo que os voy a compartir aquí. Por otra parte, mi conocimiento del sector, lo que yo veo que puede ser más útil dentro del sector, de cara a hacer mejores resultados y de cara, bueno, pues a ser más eficaz en los ritmos del sector. Y luego, pues obviamente uno no trabaja solo, uno trabaja con otras personas, y qué son las características que yo desearía ver en cuanto a profesionales SIG. No me refiero a si son buena gente, que es majos o etcétera, no, ese tipo de cosas, pero como profesional del SIG, ¿con qué clase de profesionales, para la redundancia, me gustaría a mí trabajar, ¿no? ¿Qué me gustaría que tuvieran? ¿Qué es lo que me gustaría que supieran? ¿Qué habilidades yo aprecio en un compañero de trabajo, ¿no? Bueno, las he dividido en una serie de bloques que vamos a ir viendo, habilidades y herramientas, y cada una, pues como digo, va a ser todo muy sencillo, algunas ideas muy simples y fáciles, ¿no? El primer grupo de estas herramientas es lo que he llamado herramientas comunicativas. Yo creo que el SIG, el trabajo que hacemos en el SIG, como el trabajo que se hace en muchos otros campos, es esencialmente una tarea comunicativa. Es decir, lo que se trata es de comunicar, de transmitir algo, ¿vale? Y eso creo que es importante tenerlo en mente a la hora de trabajar. Es decir, vamos a sacar algún resultado de nuestro trabajo en sí y habrá que comunicarlo, habrá que dárselo a alguien que sea el que lo va a usar. Hay que transmitirle una verdad, una información que tiene una base, en nuestro caso, espacial o geográfica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que trabajar para hacer mejor esa comunicación, para transmitir bien? Yo creo que es una parte muy importante del trabajo de un profesional del SIG, ¿no? Y aquí, pues, distingo tres herramientas que para mí son importantes, ¿vale? La primera es la escritura. Como digo, va a parecer todo muy simple, muy básico, no son cosas que uno diga, pues esto es específico del SIG. No, es más bien al contrario, ¿no? ¿Qué quiero decir con escribir? Bueno, pues no me refiero a que todos empecemos a escribir novelas y a tener una prosa fantástica. No es eso. Me refiero a tener la capacidad de poner por escrito aquello que uno piensa. Es decir, yo, por ejemplo, estoy dando una charla y no sé si Rosa lo ha comentado, bueno, esta charla, pues he hecho un texto con esta charla para luego compartirlo. Lo compartiré para que podáis también tenerlo. El poner por escrito de una manera estructurada aquello que uno quiere transmitir es la mejor forma de aprender exactamente a estructurar las cosas. Y como digo, cuando hacemos un proyecto de SIG, cuando trabajamos con un SIG, pues también hacemos eso, también nos dedicamos a estructurar una serie de conocimientos, estructurar una serie de mapas, también escribimos, obviamente, porque en un proyecto de SIG va a haber que plasmar ideas en forma de texto, o damos charlas, o hacemos otra serie de cosas, y yo creo que la mejor forma de ensayar para poder tener esas ideas claras y poder transmitirlas bien es a base de escribirlas. Así que yo lo que recomiendo, en primer lugar, es acostumbrarse a poner por escrito las cosas, practicar en escribir aquellas ideas que tengamos y aquellos conocimientos que tengamos, porque luego eso va a redundar en todo lo que hagamos, incluido nuestro trabajo dentro del mundo del SIG. Obviamente, todo lo que hacemos con datos espaciales, pues no lo podemos plasmar en texto, escribiendo. Entonces, vamos a necesitar otra serie de herramientas. Una que yo considero muy importante hoy es la visualización de datos. Probablemente habéis oído hablar de la visualización de datos, es una disciplina hoy bastante potente, de la que se habla bastante. Y bueno, no es una disciplina que tenga necesariamente una componente espacial, pero está claro que puede servirnos para los datos espaciales. Y yo recomiendo estudiar y aprender sobre visualización de datos por dos razones principalmente.
La primera, por el valor intrínseco que tiene, el tener una herramienta extra, el tener ahí una serie de formulaciones, de herramientas, no digo, sobre visualización de datos que nos van a permitir pues, sacar lo mejor de nuestros datos, ¿no? Comunicar mejor esos datos. Esa es obviamente la razón pues, más inmediata, más obvia, valga la redundancia. Pero también hay una segunda razón y es que, aunque pueda sonar un poco chocante, el hecho de conocer esas herramientas de visualización de datos nos van a evitar el hacer demasiados mapas. Y me explico un poco. Yo creo que en nuestro ámbito tendemos a abusar mucho de los mapas. Nos gustan los mapas y pensamos información geográfica es igual a mapa. Y hacemos muchos mapas. Usamos nuestra herramienta de SIG para generar muchos mapas y la mitad o más de los mapas que se generan son bastante redundantes. Son mapas que no haría falta hacerlos, porque el mapa, aunque nos guste mucho, aunque sea una herramienta muy potente, no es siempre la mejor manera de transmitir la información geográfica. Entonces, claro, si yo quiero transmitir esa información geográfica de una manera distinta, tengo que saber de qué manera es distinta. Si lo único que sé hacer son mapas, pues obviamente voy a hacer mapas. Pero aprendiendo técnicas distintas dentro de la visualización de datos, que ya digo que es un campo muy rico en el que hay mucho que aprender, nos va a abrir un campo nuevo, nos va a abrir un horizonte nuevo para tener nuevas herramientas y al mismo tiempo no abusar de esa herramienta muy importante, por supuesto, que son los mapas, ¿vale? Como digo, se abusa muchos de ellos. A pesar de que se abuse mucho de ellos, en algún momento tendremos que hacer mapas, claro. Y entonces, en ese caso, lo que recomiendo es cartografía, ¿vale? Y aprender las técnicas cartográficas. Y esto, una vez más, puede sonar un poco obvio, pero cuando doy a veces una charla, no como esta, que es más teórica, alguna charla más práctica, por ejemplo, en el caso de QGIS, como ya os ha dicho Rosa, es el software con el que yo trabajo, principalmente pues, algún curso de QGIS que implica el explicar las herramientas avanzadas que hay para hacer cartografía dentro de QGIS. Siempre me gusta preguntar, ¿cuántos de aquí habéis hecho un mapa? Y todo el mundo levanta la mano. Todo el mundo antes de llegar a mi clase ya sabe un poco hacer cosas con la herramienta de mapas de QGIS y ha hecho ya algún mapa, ¿no? Ha puesto colores, todo el mundo hemos hecho, todos los que estáis ahí al otro lado, seguro que habéis puesto unos colores en un mapa porque básicamente cuando cargas una capa en un GIS hay que darle esos colores y esa simbología, ¿no? Pero después cuando pregunto, ¿cuántos habéis leído un libro sobre cómo hacer un mapa? ¿Cuántos habéis leído un libro sobre diseño cartográfico, sobre representación cartográfica? Entonces ya no es todo el mundo el que levanta la mano. Entonces es una parte muy pequeña de esa gente. Y realmente, si pensáis, la cartografía es una mezcla de arte y de ciencia muy compleja. Hay gente que ha trabajado en estudiar la influencia de los colores o cómo manejar los colores o de una tipografía u otra para las etiquetas. Estudia eso muchísimo, hay cantidad de literatura escrita sobre eso, es decir, es muy complejo y básicamente, como regla de oro, si no habéis leído nunca un libro sobre diseño cartográfico, sobre cómo hacer cartografía, vuestros mapas están mal. O están mal o no son tan buenos como deberían. Y como yo estoy dando estos consejos para intentar mejorar esa calidad del profesional de SIG, pues básicamente mi recomendación aquí es, si no has leído un libro de cartografía, no hagas mapas porque no son tan buenos, no estás siendo tan buen profesional SIG como debería, ¿vale? Estudiad la cartografía, estudiar la teoría de cartografía, no hace falta que curséis una titulación de cartografía, pero me refiero a tener unos fundamentos, estudiar aquello en lo que estáis en ese momento trabajando, que es en este caso pues hacer mapas, ¿vale? Después hay unas herramientas teóricas, ¿no? Lo de antes también es teórico, básicamente lo que acabo de decir es que hace falta saber la teoría de la cartografía, ¿no? Una poca por lo menos, para ser capaz de hacer buenos mapas. Pero bueno, voy a centrarme en algunas cosas que yo creo que se deberían estudiar antes de uno dar el salto y convertirse en un profesional del SIG, ¿no? ¿Qué herramientas teóricas yo considero que se deben conocer? Bueno, pues obviamente, y aunque vuelva a sonar a verdad de perogrullo un poco, fundamentos teóricos del SIG. Esto también es otra cosa que la gente obvia bastante. A mí me gusta poner el ejemplo a veces de un procesador de textos. Si tenéis un procesador de textos, es una herramienta que vale para escribir novelas, que vale para escribir poemas, vale para escribir cualquier tipo de cosa. Yo puedo aprender a manejar muy bien ese procesador de textos, a manejar todas sus herramientas, todos sus botones. Eso no me garantiza que mi novela vaya a ser buena. Lo que tengo que aprender es cómo crear personajes, tengo que leer mucho para saber cómo se escriben novelas, ese tipo de cosas, ¿no? Hay una teoría que no tiene nada que ver con la herramienta en sí y tendemos a estudiar únicamente la herramienta. Vais a ver que a lo largo de esta charla, las transparencias que voy poniendo, ninguna necesitas aprender una herramienta de sí. Yo eso lo doy por hecho y además es lo más fácil. Realmente aprender las herramientas es bastante sencillo, por lo menos
las que usamos en el mundo del SIG, o es algo que es más sencillo, por lo menos, que aprender todo el fundamento teórico que hay debajo y que es realmente lo que nos garantiza la calidad de los resultados. No nos garantiza que podamos usar bien el usar bien la herramienta no es lo que nos garantiza eso. Nos puede garantizar una cierta eficiencia el utilizar bien la herramienta, pero claro, ser eficientes en generar un mal resultado tampoco tiene tanto interés. Entonces, repito, igual que he recomendado antes estudiar los fundamentos de la cartografía, recomiendo estudiar fundamentos teóricos del SIG, porque en mi experiencia, como decía antes, en lo que yo he visto en la gente con la que he trabajado, pues hay muchas lagunas en ese sentido, incluso hay gente que maneja bien las herramientas, gente que hace buen trabajo, entre comillas, pero que tiene lagunas porque no ha acudido un poco a esos fundamentos. Entonces, unos fundamentos genéricos del SIG creo que deben tenerse antes de dedicarse profesionalmente o de estar en condiciones de dedicarse profesionalmente a este mundo del SIG. Y si tengo que quedarme con otro bloque de fundamentos, pues me quedaría con los fundamentos que llamo aquí informáticos. Es decir, trabajamos en un ordenador y tenemos que conocer un poco cómo funciona el ordenador. Más o menos todo el mundo sabe ciertas cosas. El usuario de SIG, sea como sea, pues probablemente sepa más que el usuario medio de un ordenador, que lo único que hace es mirar el correo electrónico y poco más. Pero aún así también es una área en la que hay que profundizar bastante, yo creo, para entender lo que estamos haciendo. Y si tuviera que nombrar partes de ese conocimiento de fundamentos informáticos que yo considero importantes, serían dos, yo creo. Primero, todo el funcionamiento de redes y comunicación, porque vamos a verlo, vamos a utilizarlo, es decir, yo me meto en mi aplicación SIG y voy a conectarme a servicios, un servicio de WMS, un servicio de WFS, etcétera, ese tipo de cosas. Siempre voy a estar, puedo trabajar en mi ordenador localmente, pero voy a trabajar contra servicios. Entonces, saber qué es un poco lo que hay debajo, tampoco a un muy bajo nivel, pero saber un poco lo que hay debajo, cómo funciona eso, cómo se comunican dos ordenadores entre sí, etcétera. Saber un poco qué es lo que hay debajo creo que es fundamental, es básico porque ayuda a tener una visión mucho más clara, ¿no? Cómo funciona, qué es la idea de un caché, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que son importantes. Y junto con esos fundamentos de la comunicación de redes, de cómo se enlazan, digamos, ordenadores, pondría los fundamentos de bases de datos. También es otra parcela en la que la gente a veces es como muy especializada y la gente que trabaja con bases de datos y el resto, pues bueno, pues sabe más bien poco o nada. Entonces yo creo que es fundamental saber un poco de bases de datos, de saber utilizarlas y bueno, pues obviamente saber cómo funciona la base de datos, siempre que podamos escaparnos de los ficheros y ir a una base de datos, siempre que sea posible, está bien. Y obviamente para trabajar con una base de datos, pues lo suyo es aprender un lenguaje de consulta de base de datos, tener una cierta soltura con ese lenguaje de consulta. Yo creo que con eso ya tenemos mucho avanzado en cuanto a conocimiento teórico, saber bien cómo funciona todos esos servicios, esas cosas, y saber cómo funciona una base de datos y saber utilizarla. Creo que eso es fundamental. El siguiente bloque serían las herramientas informáticas, es decir, ya directamente un poco al software. ¿Qué software creo que yo que debería manejar un profesional del SIG? Obviamente hay miles de programas, no voy a poner ningún ejemplo de un programa, pero voy a dar algunas ideas, no sobre lo que se debería utilizar, sino lo que se debería conocer, porque hay veces que, como digo, se utilizan cosas sin conocerlas realmente, ¿no? La primera cosa que yo recomendaría, y que también de nuevo va a sonar muy obvio, es saber utilizar el sistema operativo. Y esto puede parecer, como digo, una obviedad, pero una muy gran parte de la gente no sabe utilizar el sistema operativo. Esto es sobre todo cierto para la gente que usa Windows y la gente que usa Mac. Los usuarios de Linux saben utilizar más, saben hacer más cosas, principalmente porque leen cómo hacer cosas. Leen un manual de Linux, han leído en algún sitio y saben sacarle más partido a su sistema operativo. Hay que pensar que el sistema operativo es fundamental, es lo que usamos en él, sobre lo que usamos todo el resto de cosas, y que además es probablemente la pieza, el elemento del software más complejo que vamos a utilizar, porque es muy complejo y muy grande, ¿no? Como digo, los usuarios generalmente de Windows o de Mac aprenden más pues por prueba y error, ¿no? Pues yo doy por aquí 4 botones, sé abrir un fichero, sé abrir esto, sé hacer 4 cosas, pero realmente nunca se han molestado en leer, y probablemente los que estéis ahí al otro lado, habrá unos cuantos que seáis usuarios de Windows. ¿Cuántos de vosotros habéis leído un libro sobre cómo se usa Windows? Probablemente la mayoría no lo habéis leído y probablemente sepáis el 1% de lo que se puede hacer, ¿no? Incluso está el caso de mucha gente que son usuarios de Linux, hay gente que empieza usando Linux directamente, vamos a decir, como usuarios nativos, pero hay gente que migra de Windows a Linux, ¿no? Y en ese proceso, ¿y cómo hago yo esto que hacía en Windows? Pues van a la ayuda y leen sobre cómo usar Windows y después dicen, es que en Linux se puede hacer más cosas porque han descubierto más cosas en el camino.
Y no es que pueda hacer más cosas. Muchas de esas cosas también se puede hacer en Windows, solo que en Windows nunca leo ese manual de cómo hacerlo, ¿no? Hay cosas que sí, verdad que no se pueden hacer en Windows y en Linux o al revés, pero bueno, en general el conocimiento que tenemos del sistema operativo es pobre y yo creo que esto sí que es fundamental para tener una cierta eficacia y una eficiencia, para ser rápido, porque el sistema operativo está lleno de elementos para aumentar nuestra productividad, hacer las cosas de una manera mucho mejor, automatizar cosas, de todo, ¿vale? Entonces recomiendo, como digo, parece que suena muy obvio, pero no lo es. Obviamente, si aprendemos bien el sistema operativo, vamos a acabar aprendiendo a usar su línea de comandos. Y yo creo que cualquiera que quiera ser eficaz, no en el mundo del SIG, sino en cualquier cosa en la que haya involucrado un ordenador, tiene que aprender a manejar una línea de comandos. Entonces, yo recomiendo que tenga todo el mundo unos fundamentos, unos rudimentos, un poquito de saber, por lo menos lo mínimo, de cómo, no ya el hecho de saber, sino por lo menos de sentirse cómodo en una línea de comandos sabiendo utilizarla. Creo que es fundamental para ser pues un poco eso que llaman en inglés el power user, el usuario que sabe ir un poco más allá, pero que realmente el ir un poco más allá es necesario, como digo, para ser eficaz, para hacer las cosas de una manera eficaz y muchas veces mucho más eficaz porque podemos automatizar cosas de una manera muy sencilla, tareas que son repetitivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo eso, no es automatizar, sino sacarle más partido. También hay que pensar que en el mundo del SIG, como en cualquier otro sector, pues hay aplicaciones que tienen una interfaz gráfica, pero hay aplicaciones que no la tienen. Entonces, si no sabemos manejar esa línea de comando, nos estamos perdiendo muchas herramientas. Y de hecho, herramientas que sí la tienen, por ejemplo, pienso en una herramienta que es como el paradigma entre el mundo signo de herramienta de comandos, GEDAL, pues tiene herramienta gráfica. Puedo llamar, por ejemplo, desde QGIS, yo puedo llamar a GEDAL, pero todas las opciones, toda la flexibilidad que me da el hacerlo en línea de comandos no la tengo ni la voy a tener en ninguna interfaz, porque la línea de comandos es de por sí, pues tiene más flexibilidad, tiene la capacidad que puedo hacer flujos de trabajo, son reproducibles, repetibles, automatizables, etc. Entonces, yo recomiendo encarecidamente que dentro de ese conocimiento, conocer bien el sistema operativo, sea también conocer la línea de comandos o por lo menos sentirse cómodo en trabajar dentro de una línea de comandos y no solo dándole al ratón, ¿no? y haciendo clic. Una herramienta que para mí es fundamental también, y esto creo que mucha gente que está fuera del mundo de la programación lo ve como que es algo para los programadores, sobre todo, o para gente, digamos, que trabajamos a un más bajo nivel, por decirlo así, es un editor de texto. Yo creo que la herramienta fundamental para ser eficaz, lo básico, es un editor de texto, porque en el momento que sabes utilizar bien un editor de texto, puedes hacer casi todo. Y tiendes a hacer las cosas en editor de texto y eres mucho más rápido haciendo cosas y todo funciona pues mejor. O sea, yo cuanto más, digamos, estoy metido en el trabajo, más aprendo cosas, más intento ir o más tiendo a ir al editor de textos. Es la pieza clave del software que tengo en mi ordenador. Entonces yo creo que es fundamental saber utilizar un editor de texto bien, saber utilizar toda la funcionalidad porque tiene muchas funcionalidades, todo, cada uno es distinto, pero en general pues todos tienen unas funcionalidades comunes. Entonces vais a poder utilizar, por ejemplo, expresiones regulares, es una cosa que si queréis ir un poquito más allá, pues os recomendaría el aprender expresiones regulares y utilizarlas dentro de un editor de texto. No voy a recomendar ningún editor de texto, sabéis los que a lo mejor estáis en un mundillo un poco más, que hay bastantes guerras entre cuál es el mejor. Bueno, eso, podéis ir a algo más clásico tipo Emacs o Vim, o podéis ir a algo más moderno tipo Atom o Sublime, lo que cada uno prefiera. Pero aprended a utilizar el editor de texto y no solo aprended a utilizarlo, sino planteaos que muchas veces cuando hagáis algo, intentar hacerlo, si se puede hacer, con texto plano. Es decir, si yo voy a hacer una documentación, intentar no ir a un documento de Google, no ir a un documento doc de Word, intentar ir a algo que se pueda hacer en texto plano, es decir, hacerlo en formato Markdown, en formato Structured Text, cualquier cosa de ese estilo, ¿vale? Intentar hacer las cosas en un editor de texto, porque al final las ventajas que tienes son enormes, sobre todo de cara a la eficacia. El poder automatizar todo lo que se puede hacer en un editor de texto no lo podéis hacer en otro sitio. Obviamente, si uno quiere ser eficaz y ser, como digo, ese power user, va a tener que aprender algún lenguaje de programación. No se trata aquí de ser un programador, como es mi caso, es decir, que se dedicas a programar, pero tener al menos una idea de los conceptos fundamentales de programación creo que es importante, porque cualquier SIG que utilicemos va a permitirnos hacer pequeños scripts y extenderlo mediante ese lenguaje de programación, a poco que sepamos, no hay que ser, como digo, un experto, a poco que sepamos vamos a poder sacarle mucho partido.
Y bueno, pues eso ya es de por sí una cosa añadida. Pero luego vamos a poder hacer muchas otras cosas, porque con el lenguaje de programación pues vamos a poder automatizar no solo dentro del SIG, sino fuera también del SIG. Entonces, en nuestro trabajo diario vamos a ganar eficacia, ¿no? Esto unido a la línea de comandos, a saber bien las herramientas del sistema operativo, nos va a dar una productividad, pues órdenes de magnitud superior a lo que tenemos fuera de esto, ¿no? Para los que no sepáis ningún lenguaje de programación y estáis pensando en aprender alguno, obviamente yo no recomiendo obviamente que empecéis con aprendiendo C o Java, no recomendaría algo así, sino un lenguaje de script que podáis utilizar dentro de un GISP. El lenguaje, digamos, de facto para aprender sería Python. Y yo os diría que no os recomiendo, que lo vais a encontrar muchos, libros o tutoriales y cosas del tipo aprender Python con QGIS o aprender Python para hacer SIG o aprende Python para X o Python o el lenguaje que sea. Yo os recomiendo ir a un libro que enseñe el lenguaje como tal. Un libro que sea Python, exclusivamente Python. Y una vez que tenéis esa base, esas ideas fundamentales, porque también en uno de esos libros, si es un buen libro, os va a enseñar ideas de informática, que es algunas estructuras de datos, pues lo fundamental que es un bucle, condiciones, todo ese tipo de cosas básicas, muy primordiales. La vais a aprender mucho mejor en ese libro que solo enseña el lenguaje de programación. Y después ya lo aplicáis a vuestro SIG y ya, pues ahí sacáis partido, ¿no? Entonces, no recomiendo aprenderlo junto con la herramienta donde lo vayáis a utilizar. En este caso, pues algo de SIG, ¿no? Yo recomiendo aprender el lenguaje de por sí, aprenderlo desde cero, os va a convertir en mejores programadores, vais a hacerlo mejor y después ya lo aplicáis donde queráis, que como digo, no tiene que ser solo en el SIG, sino puede ser en cualquier sitio de en cualquier lugar de vuestro trabajo diario, fuera del mundo del SIG incluso, ¿no? Y bueno, pues para ir cerrando, junto con estas herramientas que he comentado antes, pues algunas otras cosas que me gustaría mencionar que creo que son importantes para aprender, para digamos, ser un buen profesional del SIG, sobre todo a día de hoy, ¿no? Estar un poco acorde con lo que hoy vemos, con el entorno que tenemos. Obviamente hay una serie de habilidades no técnicas, aquí no voy a entrar a hablar, pues obviamente del trabajo en equipo, etcétera, todo ese tipo de cosas. Bueno, no voy a entrar a hablar en eso, pero creo que sí que hay algunas cosas que a mí me parecen más importantes, que digamos tienen un componente de este mundillo más informático, el mundo del SIG. Y bueno, como yo vengo del mundo del software libre, pues obviamente podéis, los que estéis escuchando, no sé si usáis software libre o os dedicáis a hacer software libre, o los que no hagáis software y hagáis otro tipo de materiales, pues análisis de datos, etcétera, también os gusta distribuirlo de una manera libre. Independientemente de eso, creo que todas las habilidades que aparecen dentro de un proyecto de software libre o dentro de, de ese mundo de la comunidad libre, por decirlo así, todas esas habilidades creo que son muy útiles independientemente de donde uno trabaje. Es decir, el poder saber compartir cosas, el saber utilizar las herramientas que hay para compartir cosas, para recibir feedback de la gente, un poco coordinarse, ¿no? Las herramientas que hay para coordinarse creo que son importantes. Es decir, es importante que aunque no os dediquéis a ese mundo, aunque no trabajéis dentro de ese esquema, luego en vuestro trabajo, y así, pero sí que os acostumbréis a probar o a intentar formar parte de esa comunidad de algo libre, ¿no? Un software libre o una comunidad de datos libres o lo que sea, porque creo que ahí se aprenden unas habilidades muy importantes para luego comunicarse. En el mundo del SIG, tienes que pensar que es un mundo que era, pues como lo era la cartografía hasta hace no mucho, bastante cerrado, muy específico, muy especializado. Y con la aparición de nuevas tecnologías, los teléfonos móviles, etcétera, es una cosa que se ha abierto a todo el mundo, se ha democratizado mucho. Y eso quiere decir que todas estas tareas, todas estas metodologías un poco para trabajar en abierto, pues están muy presentes, están muy desarrolladas. Entonces es muy importante, sin ir más lejos, pues aparte de los software libres obviamente que hay, pues ahí tenemos OpenStreetMap, o sea, grandes proyectos dentro del mundo SIG o grandes ideas o plataformas tienen ese componente libre, ese componente de comunidad. Entonces, poder trabajar, saber o estar acostumbrado o no sentirse raro en esas dinámicas, creo que es importante. He mencionado dentro de este mundillo, dentro de esta historia, pues hay herramientas que decir, de software, y creo que si tengo que seleccionar algo, aparte dentro de todas esas que hay, pues me quedaría con lo que son los sistemas de controles de versiones. Creo que a día de hoy es una herramienta que un buen profesional de SIG debe conocer.
No sé si os sonará la idea, un sistema de control de versiones originalmente es algo pensado o desarrollado para el uso de los programadores. Lo usamos los programadores cuando hay varias personas en un equipo editando un texto, editando un código, pues para que uno pueda subir sus cambios, otro también. Si uno ha modificado lo mismo que otro, pues te diga, mira, pues has hecho lo mismo, hay un conflicto, corrige el conflicto, luego poder tener las versiones, si hay un error, poder ir a cómo estaba ese código del programa hace 10 días o hace 10 versiones distintas, etcétera. Bueno, esto que era una herramienta sobre todo de programadores, y sigue siendo sobre todo de programadores, pero también lo es para muchas otras cosas. Y si os vais a GitHub, que es la plataforma, digamos, por excelencia, o la más popular para usar Git, que es el sistema de control de versiones en la actualidad más popular, pues veis que hay de todo. Hay gente que comparte todo tipo de cosas con esa misma filosofía de permitir que otros colaboren y de ir guardando las distintas versiones de aquello que se hace, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante porque podéis compartir datos, podéis compartir ideas, podéis compartir textos, proyectos. Todo lo que se hace hoy día pues es muy común que acabe allí en algún tipo de repositorio de esa herramienta de Git que me menciono, en esa plataforma sobre todo de GitHub, aunque hay muchas otras, pero es la más popular. Entonces yo creo que manejar un poco las ideas de ese control de versiones, manejar esas herramientas, una herramienta informática, pues es interesante. Y esto lo quiero enlazar con lo que comentaba antes de los editores de texto. El control de versiones está pensado sobre todo para, como digo, para versionar código que los programadores hacemos en texto plano. Entonces, estos sistemas de control de versiones puedes meter otro tipo de ficheros, pero donde manejan bien donde sacan toda su potencia es cuando trabajas con texto plano, que son capaces de decirte, pues has añadido esta línea, esta otra. Entonces, todo lo que podáis hacer como texto plano, si tenéis un documento de Word y alguien edita otra cosa, pues sí, tú puedes poner tu documento de Word en Git, pero simplemente es como cambio un documento por otro. Pero el sistema de control de versiones no va a ver lo que hay dentro. Es decir, pues lo que has cambiado es esta palabra, que has corregido un acento. Si trabajáis con texto plano, sí que va a ser capaz de hacer las cosas. Entonces, por eso también es bueno dominar y saber utilizar bien un editor de texto, porque os va a hacer utilizar más formatos o, digamos, enfoques que estén basados en texto plano, y eso nos va a permitir después usar realmente con potencia ese sistema de control de versiones. Que, como digo, es una herramienta que a día de hoy, pues no voy a decir que es básica o fundamental, pero sí que es muy interesante y bueno, es algo que se utiliza mucho y que cada día yo creo que se va a utilizar más, ¿no? Y bueno, quería terminar con una pequeña reflexión también sobre, bueno, qué saber, qué estudiar, ¿no? Yo os he contado que algunas cosas, por supuesto, vais a encontrar otras cosas que podéis estudiar, que podéis aprender. Y a mí me gusta decir, pues bueno, cuidado con lo novedoso. ¿Qué me refiero con esto? Pues sobre todo que cuando vayamos a aprender algo, intentar no priorizar aquello que es más llamativo por el hecho de ser pues más novedoso, o más actual, o bueno, pues, como queráis llamarlo, ¿no? Estamos en un mundillo, sí, pues que implica o involucra una serie de tecnologías y cosas que son, bueno, vamos a llamarlo así, molonas, ¿no? Que tienen su atractivo. ¿Por qué? Pues bueno, pues son los teléfonos móviles, las últimas versiones de tal, la última plataforma para hacer, etcétera, etcétera. Eso nos llama más que a lo mejor aprender cosas pues más, digamos, antiguas, que son más básicas, más primordiales, ¿no? Yo creo que es al contrario. Si queremos ser buenos profesionales de SIG, lo que hay que aprender es la base. Es decir, si yo lo que quiero es aprender visualización de datos, como he dicho antes, o cartografía, esos fundamentos de la cartografía, bueno, pues está claro que gráficas se llevan haciendo toda la vida, pero en la visualización de datos ahora hay cosas mucho más actuales, mucho más llamativas, más espectaculares, y en la cartografía pues ahora hay mapas dinámicos, hay otro tipo de cosas que a lo mejor no llevan mucho tiempo, y otra serie de cartografía, otro estilo de cartografía, pues lleva mucho más tiempo con nosotros, y esas teorías son mucho más antiguas. Bueno, yo creo que es mucho más necesario y que os va a dar mucho más valor dentro del mundo SIG si aprendéis cosas fundamentales como cómo seleccionar colores para un mapa, que no es en absoluto obvio, mucho antes que cómo hacer el nuevo tipo de representación que hace así o asado, que se mueve de tal forma, que es mucho más llamativa, que vende más, pero realmente a la larga el cartógrafo que sabe elegir bien los elementos fundamentales, los colores, el grosor de las líneas, la tipografía,
Eso es muchísimo más útil, eso es lo que hace que sea un buen profesional y no es saber utilizar 10 cosas distintas o 10 formas distintas de visualización de datos o de mapas novedosos. Lo mismo para los programadores, que tenemos la tendencia a intentar utilizar el último framework de no sé qué, la última cosa, y a lo mejor pues no estudiamos un concepto más clásico de estructuras de datos que lo dejamos un poco de lado para centrarnos en algo así, ¿no? Yo recomiendo cuidado con lo novedoso, que sí, que hay que ir avanzando, pero si queréis ser un profesional sólido y bueno dentro de este mundillo, cualquiera, recomiendo tener cuidado. Más en este mundillo porque, como digo, está lleno de este tipo de cosas novedosas, cambia mucho, va avanzando mucho y, bueno, pues hay que ir avanzando también, pero estudiando los conceptos básicos, yo diría. Y, bueno, pues hasta aquí la charla. Muchas gracias a todos, gracias de nuevo a la organización y pues ahora en turno de preguntas pues estaré encantado de contestar a lo que podáis preguntar. Gracias. Pues muchas gracias, Víctor. La verdad es que creo que, no sé, se nos acaba de generar una lista de deberes enorme, ¿no? Creo que has apuntado cosas... No hay que darlo todo. No es un todo, ¿no? Bueno, yo creo que has apuntado cosas, en algún momento has comentado que eran básicas, pero yo creo que no, que son muy interesantes y que es cierto que en el día a día, en el trabajo, digamos ya profesional, pues son aspectos muy, muy importantes y que incluso yo creo que en los momentos formativos, en los recursos formativos debemos tener siempre en cuenta, ¿no? Muchas de las cosas que comentas nosotros, porque también trabajamos en el mundo de los SIC, las tenemos muy presentes y las reflejamos en la formación que damos, pero otras forman parte del bagaje personal que cada uno, cuando hace su camino, ¿no? Como profesional que debe ir desgranando aquello que es importante, ¿no? Entonces, si te parece, mientras la gente se anima a hacer preguntas, os comento, os recuerdo para aquellos que habéis entrado tarde al webinar que para plantear preguntas a Víctor lo debéis hacer a través de un panel que tenéis dedicado a preguntas y por lo tanto debéis hacerlo por escrito, ¿vale? Entonces yo voy a ir pasando las preguntas a Víctor. También, sí, vuelvo a recordar que es cierto que al principio no lo he dicho, que Víctor ha escrito un post muy interesante con el contenido de esta charla y que lo vamos a difundir juntamente con el vídeo, bueno, a través de las redes lo vamos a hacer llegar y para que podáis tener toda la información. ¿Qué más? Entonces, preguntas ya hay, ¿eh? Víctor, o sea que estoy preparándote, que te las voy a lanzar. A ver, hay un par de preguntas que giran en torno al mismo aspecto y que seguramente son extrapolables a otros aspectos que has comentado, ¿no? Es la necesidad de saber dónde buscar más información, bibliografía, etcétera. En este caso concreto son dos personas, Anne y Ayelen, que nos piden si podrías dar alguna recomendación de bibliografía en torno al diseño cartográfico. No sé si ahora mismo podrías comentárnoslo o quizá remitimos a que lo puedes compartir más adelante. Sí, hombre, no, así que me venga a la cabeza, me te voy a recomendar dos. Una, obvia, siento decirlo, pero mi libro sobre SIF tiene un capítulo. Y luego, si vais a buscar otro libro, la referencia, digamos, fundamental, no me sé ahora mismo el título en memoria, pero la referencia, digamos, donde arranca todo el uso de las variables visuales para el diseño cartográfico es de un señor que se llama Bertin, en francés. Ese libro lo reeditó Esri hace no mucho, Esri Press, creo que es la editorial de Esri, quien reeditó ese libro. Es un señor que se llama Bertin, escrito de apellido. Si lo podéis buscar ahora mismo, no sé cómo se llama el libro, se me ha ido a la cabeza, pero bueno, es como, digamos, la Biblia, un poco por decirlo así, es el señor que definió un poco todas esas ideas. Y es un libro, no sé exactamente, no es de hace tampoco mucho, pero bueno, es un clásico que, ya digo, está reeditado por la editorial de hace un par de años. Esa es la otra. Y bueno, como digo, pues en mi libro hay un gran apartado donde se tratan estas cosas también y que hay, bueno, no con tanta profundidad, pero bueno, sí que por lo menos unos fundamentos básicos de, pues, ideas de apariciones visuales, todo ese tipo de cosas, el color, etcétera. Vale, de hecho han aparecido otras preguntas y muchas en torno a esto. Es curioso, que suscita bastante interés, ¿no? El cómo mejorar el diseño cartográfico, cómo poder
Bueno, luego hay Supongo. muchos libros. O sea, yo tampoco estoy al día de todos los libros en los que van saliendo, pero sí que hay libros. Es decir, cualquier búsqueda os va a dar resultado en cualquier libro que busquéis por ahí, pues sí que vais a encontrar bastantes cosas en ese sentido, diseño cartográfico, vais a encontrar ahí mucho. Vaya que no es, tampoco es recomendar un texto en particular, sino simplemente pues bueno, pues tener la curiosidad de ir a un libro y leerlo y realmente ver que no es tan sencillo como parece, que no es solo cambiar los colores, poner lo que os parezca más bonito, se puede hacer mapas que son bonitos y que son horribles en cuanto a su calidad o a su capacidad de informar. Entonces, no buscar simplemente que el mapa sea bonito o decente o que tenga buena pinta, sino, bueno, hay mucho más detrás del hecho de hacer un mapa. Vale, ¿qué más? Espera que se me ha cerrado la, la ventana de las preguntas, pero hay mucho interés en este aspecto. Bueno, hay una persona que nos comenta qué herramientas open source de SIG recomiendas. Bueno, yo creo que si estamos hablando de SIG, creo que esto supongo que... Claro, bueno, depende también de qué es lo que va a hacer, quiero decir, herramienta de sí, SIG, lo que es claro, de escritorio, pero yo te voy a recomendar QGIS, que bueno, aparte de claro. que es donde lo que yo trabajo, pues creo que a día de hoy es la respuesta obvia a esa pregunta. Claro, si lo que buscas es un servidor de mapas, pues bueno, pues ahí ya puedes tener GeoServer o MapServer o QGIS Server también. Depende. O sea, depende qué tipo de herramienta sea la que haya. Os recomiendo que una vez que se tenga esa herramienta, que se estudie bien el manual de instrucciones. Y para eso lo trabajamos también. Y volver a insistir en lo mismo, en estudiar la herramienta y en tener el conocimiento teórico previo que es necesario para utilizarla. Pero bueno, sí, como supongo que la pregunta es de cara a un SIG de escritorio, pues obviamente mi respuesta es QGIS. Vale, bueno, después hay Arlet que nos comenta, a ver si interpreto bien la pregunta. Bueno, la leo literalmente, a ver, entre los dos si la podemos interpretar bien. Dice, ¿conoces y recomiendas alguna networking que divulgue de manera confiable los aspectos tratados en la presentación? Bueno, entiendo que si hay algún grupo, ¿no? Algún Sí, algún canal de recurso. noticias o Sí, correcto, sí. no, así que hombre, supongo que si sigues los canales habituales, no sé, los foros habituales, pues hombre, ahí hay gente que son buenos profesionales del SIG y que coincidirán en estas ideas que digo yo, si no en todas, en la gran mayoría. Y, es decir, que se comunicarán, pues, si sigues sus consejos, pues llegarás un poco a las mismas conclusiones que he llegado yo, pero así pues tampoco las listas habituales, los grupos habituales, en Twitter a la gente habitual, tampoco eso no soy yo el experto precisamente en, bueno, cuántas, digamos, en que la gente que está comunicando, porque hay mucha gente comunicando cosas de sigue, escribiendo blogs y etcétera. O sea que no te puedo decir ahora mismo ningún canal preferido. Es decir, esta es la lista donde todo el mundo habla, donde están casi todos. Pues, o sea, es el caso de QGIS, pues tenemos una lista de QGIS de usuarios y sobre todo hay un grupo de Telegram, el grupo de Telegram de QGIS. Si lo que queréis es aprender QGIS y preguntar cosas y ver cómo la gente que ya sabe cosas de QGIS pues comparte su saber, pues el grupo de QGIS de Telegram, un grupo de QGIS en español. Eso es así más concreto. Luego en otros ámbitos, claro, pues no te sabría decir tampoco. Vale, después, bueno, una pregunta que yo creo que quizá muchos se vean reflejados, ¿no? Y es como los no programadores, ¿no? Los que tienen un bagaje no de programación, ¿no? Pueden adquirir estos conocimientos o pueden acercarse a quizá estas herramientas, a estas competencias que a menudo las asociamos más al mundo de la programación, ¿no? Sí, yo claramente, porque como he dicho antes, el aprender, yo considero que es fundamental aprender un lenguaje de programación, pero no al mismo nivel que lo usa una persona como yo que vive de programar únicamente. Es decir, aprender las 4 ideas básicas como he dicho, de Python, que es el lenguaje así, bueno, más típico para aprender en este caso y que os va a ser más útil. Aprender las 4 ideas básicas es realmente bastante sencillo, o sea, son 4 ideas básicas, ¿no? Y con eso ya te va a permitir hacer muchas cosas. Obviamente aprenderlas bien cuesta más tiempo, interiorizarlas y ser capaz de hacerlo, pero bueno, puede ser que seas, como hay mucha gente, de hecho, pongo por caso este mundo de QGIS, hay mucha gente que son grandes usuarios de QGIS, es decir, que saben usar bien QGIS, que saben hacer resultados de calidad y son muy eficaces, muy eficientes también porque son capaces de usar un poquito de Python dentro de algunos sitios de QGIS para automatizar ciertas tareas o hacerse sus pequeños scripts
Y esa es gente que no tiene a lo mejor bueno, a lo mejor seguramente no tiene el conocimiento o la experiencia para hacer programas, para programar como tal, como me dedico yo a hacer, y que sin embargo ellos no son programadores, son analistas o cartógrafos, pero con ese poquito de programación se enriquece mucho sus capacidades. Entonces, si no le tengáis miedo, porque sobre todo porque tenéis que perder la idea, o sea, no tener ese horizonte de yo quiero ser un programador, no, yo quiero ser lo que soy ya, un analista, sí, lo que sea, quiero simplemente tener una herramienta que me haga ser más potente en eso que ya hago, y para eso pues aprendo algunas ideas, como digo, básicas y sencillas de programación, que son poquitas. Vale, Eduardo nos pregunta un poco, creo que va más allá de lo que es el objeto de la charla, pero que si, bueno, nos puedes contestar un poco tu opinión, yo creo que será interesante porque plantea sobre un poco las habilidades ya propiamente más operativas, ¿no? de SIC y aquellos aspectos novedosos que comentabas antes, ¿no? Que es que si un profesional SIC debería aprender herramientas de Data Analytics, Machine Learning, Deep Learning, y por qué, ¿no? Si crees que nos debemos meter en este embolado o no, ¿no? Sí, hombre, no, yo creo que claro, ahí son herramientas muy útiles y obviamente, a pesar de que digo, cuidado con lo más novedoso, pues no quiere decir que no hay que ir a lo novedoso. Obviamente, lo que me refiero a cuidado con lo novedoso es el caso que, supongo que a lo mejor la persona que lo ha preguntado o otros lo han visto, dice, pues el Machine Learning es la última moda. Me meto ahí a aprender eso sin tener unos fundamentos de estadística. O sea, eso es un sinsentido total y eso es lo que hace la gente. Es decir, pues yo aprendo esto que es novedoso, pero no me voy a aprender las cosas más aburridas de la estadística porque no son tan chulas, ¿no? Pues no tiene sentido que si no tienes una buena base de estadística básica, te vayas a una cosa que usa conceptos estadísticos mucho más avanzados y te metas en esos terrenos, ¿no? Claro, hay que meterse en esos terrenos, claro que sí, pero sabiendo cómo se hace y habiendo aprendido lo que viene antes. Entonces, sí, esa es un poco Sí. mi respuesta. Vaya. Yo creo que a menudo estas palabras se ponen de moda, ¿no? Pero que el fundamento que hay detrás de esas palabras en realidad no son tan novedosos. Hay unos fundamentos Claro, también. que ya hace Sí, tiempo que también. se conocen, ¿no? Y que están ahí y que, bueno, que la palabra sí que a veces de golpe se pone de moda, pero que podíamos haber aprendido ya ese aspecto mucho antes. Luego también está el tema de las herramientas. Es decir, si por ejemplo eres un programador, pues mira, me interesa eso del Machine Learning, voy a añadir algo que use algunas ideas o teorías de Machine Learning en QGIS, por ejemplo. Vale, pues bueno, lo que vas a hacer, probablemente no vas a programar tú todo de cero, vas a ir a usar una librería, que ya hay unas cuantas, que haga algo de Machine Learning o cosas similares. Eso yo creo que también es otro, el pensar que como tienes la librería que está bien documentada y puedes usarla, cualquiera puede usarla, cualquiera que sepa programar, sabe coger esa librería, pero realmente tienes que saber de todas formas lo que hay debajo, lo que está pasando. Obviamente no lo vas a escribir tú, ya lo ha escrito alguien y está mejor hecho y funciona mejor y está optimizado, pero eso no quiere decir que no tengas que saber, que sea como, pues mira, que hay un método que le doy y ya me saca un resultado. No, tienes que saber lo que hay debajo. ¿Vale? Entonces, no pensar que por el hecho de encontrar una librería y saber usar una librería, pues ya sabes lo suficiente como para aplicar o implementar Machine Learning dentro de tu flujo de trabajo. Muy bien. Después una pregunta que también raya un poco tu charla, pero que es más de orientación profesional, ¿no? Hugo, que pregunta si crees que es más interesante hoy en día, entiendo que a nivel de dedicación, ¿no? De dedicarse al análisis de datos, GIS y tema de plugins con Python, o más el desarrollo web, temas de web mapping, etcétera. ¿Qué proyección le ves? Yo le veo proyección a las dos cosas. Yo soy de los que piensa que hay herramientas que no se las va a comer el web, digamos. Está diciendo, hay cosas que, bueno, pues que si ya el escritorio está muerto para ciertas cosas, yo creo que hay otras que no. Y bueno, la prueba es que los usuarios de QGIS o de las soluciones propietarias que hay también, pues siguen ahí estando a pesar de que está la parte web. Entonces, es decir, depende. Yo trabajo en la parte de escritorio y tengo compañeros que trabajan en la parte web y son dos mundos bastante estancos. Es decir, yo entiendo un poquito lo que hacen mis compañeros cuando programan sus cosas en JavaScript, usan OpenLayers y tal, más o menos tengo un poco de familiaridad con eso. Ellos conocen un poco QGIS, pero están lejos de poder dedicarse a lo que me dedico y yo lejísimos de poder dedicarme a lo que ellos hacen. Son dos
digamos, del mundo de trabajo distintos, y yo creo que en ambos hay bastante tema, bastantes cosas que hacer, bastantes ofertas de trabajo, bastante actividad. Es decir, no diría que uno es mejor, que tiene más futuro el dedicarse a los asuntos web que dedicarse a hacer cosas de escritorio. O sea, y sobre todo, bueno, si lo que está diciendo es hacer plugins, bueno, pues yo creo que tampoco va a dejar de haber esa demanda, pero si lo que has mencionado también es dedicarse a hacer análisis de datos, es decir, aprender a programar para simplemente analizar datos, pues eso es una cosa que no se va a pasar de moda. Es decir, a ti, si tú eres una analista de datos, pues te van a dar datos y tú lo harás con la herramienta que consideres más adecuada, cogiendo una herramienta web o cogiendo una librería que puede hacer ese análisis y sacar unos resultados. Al final, todo se trata de sacar un resultado y tú usas la herramienta que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que haya bueno, no te voy a decir que sea por gusto, si prefieres las cosas web o lo otro, o por tus circunstancias, pero no creo que cambie mucho el ir por un lado o por otro de cara al futuro laboral o profesional. Vale, después también a nivel de recurso, Patrick nos pregunta si podrías recomendar alguna referencia sobre temas de arquitectura de redes informática. No sé si tienes en la cabeza alguna cosa. Que no tengo yo así algún libro que te diga, no me viene ningún título, o sea, podría buscarlo aquí, que es lo mismo que podría buscar Claro, pero... O sea, no tengo aquí una cosa, esto. Vale, queda pendiente. Luego, Álvaro, también creo que será ya la última pregunta. Una pregunta, creo que, si la entiendo bien, es consejo un poco para abrirse camino, ¿no? En el mundo de los SIC, dice, para crear un portafolio de trabajos realizados publicables, digamos, obviando proyectos que uno ya puede hacer para empresas por temas de confidencialidad, ¿tienes consejos de qué tipo de organismos, ONGs, asociaciones, contactar para realizar proyectos voluntarios o similares? No sé si... a ver, yo creo que no necesitas para hacer, o sea, si quieres hacer cosas voluntarias, no necesitas a nadie más que a ti mismo, ¿no? Claro, yo creo que si necesitas algo, obviamente si quieres hacer algo remunerado, necesitas que alguien te lo pague. Pero si necesitas hacer algo pues por el hecho de rellenar tu currículum, por tener algo que presentar, ese portfolio, yo creo que puedes hacerlo tú mismo. O sea, ¿qué echas tú en falta en un SIG? ¿O qué ideas se te ocurren que sean útiles? Si has aprendido a usar Python y quieres ser un programador, pues ¿qué ideas tienes útiles? Si lo que quieres es un analista de datos, pues coge datos, que hay millones de datos por ahí, y haz un análisis bien hecho. Y luego haz tus buenas visualizaciones de datos, haz tus buenos mapas y ponlo en algún sitio. Y eso es lo que tienes que hacer de tu portfolio, no necesitas a nadie. Si aún así estás necesitado de ideas, pues si lo que haces es programar, pues hay muchísimos programas de software libre que obviamente puedes formar parte de esa comunidad, que como he dicho además es bueno tomar parte de la comunidad, y uno puede tomar parte en la comunidad no solo como programador. Por ejemplo, en el caso de QGIS, el hacer mapas con QGIS, mapas bien hechos, pues también hay una especie de portfolio de cosas con QGIS que se publican y que están ahí a la vista. Entonces, cualquiera que quiera ver un ejemplo de buena cartografía con QGIS, pues puede buscarlo en la página de QGIS y en foros y cosas, encontrarlo, pues participar en eso, coger tus datos, hacer un mapa bien hecho que demuestre que eres un buen cartógrafo y, bueno, pues ponerlo ahí. O sea, que yo creo que no es cuestión de ir a ONGs o asociaciones que acepten voluntarios, simplemente es hacer cosas por ti mismo o buscando como excusa un poco todo lo que se está haciendo por ahí en las comunidades de SIG Libre en general, y luego pues publicarlo, eso sí. Vale. Bueno, pues yo creo que hay alguna otra pregunta, pero disculpad para los que os habéis planteado, quizá me ha parecido que están un poco lejos del tema que estamos tratando, pero lo que sí que ha habido son muchas felicitaciones, Víctor, de los asistentes. La verdad es que hemos sido bastantes, o sea que hay mucha gente interesada en el tema. Entonces, bueno, yo te quería agradecer muchísimo. Perdona. Que yo encantado de que salga bien y que la gente esté contenta y que ha habido mucho público. Bueno, pues eso, que te quiero dar las gracias porque ha ido súper bien, nos ha gustado mucho. También gracias a todos los que habéis asistido. Os recuerdo cuál es nuestro próximo webinar, que ya lo tenemos programado para el 15 de octubre, también a las 3:30 de la tarde. Y en este caso se trata de un webinar informativo sobre nuestro programa de
máster profesional en SIC, o sea que los que estéis interesados pues podéis asistir y también podéis plantear las preguntas que creáis, que bueno, yo misma voy a impartirlo y por tanto podré atender a vuestras consultas. Y aparte de este, más adelante, en noviembre, ya tenemos planificado algún otro que, bueno, en breve os podremos dar un poco más de detalles. Pues nada, un saludo a todos, gracias de nuevo a Víctor y a los asistentes y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Chao.